necesito conectar esto. Nosotros no vamos a ver el diccionario, no se va a proyectar. Pero lo podemos proyectar aquí porque ya. Bueno, seguimos. Tal como les comenté hace un rato, nos convoca ahora un conversatorio en la próxima hora, súper interesante que tiene que ver con cómo van a actuar los seguros de salud respecto a los medicamentos ante los nuevos sistemas de salud que se vienen. Tenemos el honor de tener a tres grandes invitados, ¿no es verdad? El doctor Juan Luis Castro, senador de la República, muchas gracias, senador, por estar con nosotros esta mañana. Él está en Valparaíso porque sus obligaciones lo mantuvieron allá, no pudo acompañarnos, pero tuvo la gentileza de estar con nosotros vía streaming. Así que, senador, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, el senador Castro es senador desde Sí, marzo del 2022, tres periodos también como diputado antes de eso, es el presidente de la Comisión de Salud del Senado y es bastante conocido. Yo no creo que tenga que presentarlo mucho más porque ya sabemos quién es, ¿no es verdad? Nos acompaña también muchas gracias. Felipe Allendez. Felipe es ingeniero civil industrial, tiene un magíster en ingeniería en la Universidad Católica y tiene más de 15 años de trabajo en la industria de la salud. Fue gerente de desarrollo y comercial de la ISAPRE con salud y también fue gerente general de Vida Cámara, que como ustedes saben es una organización experta en seguros masivos de salud y actualmente es el gerente de negocios de salud del consorcio. Y también está con nosotros Juan Gabriel Fernández. Juan Gabriel es ingeniero comercial de la Universidad Católica, máster en economía y además es PhD en economía de la Universidad de Boston. Eh, Juan Gabriel fue el primer director ejecutivo del S Business School de la Universidad de los Andes, de manera que tiene también una experiencia académica muy importante. Fue gerente de asuntos comparativos de la H. Y el conversatorio lo va a moderar Rodrigo Nieto. Rodrigo es farmacéutico, también magíster de salud, conocido por todos ustedes, ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores. Así que, Rodrigo, te dejo para que ya comencemos porque tenemos, entiendo, algo menos de tiempo de lo que teníamos planificado. ¿Sí? Por favor. Buenos días a todos, buenos días Eduardo, muchas gracias a Close Up por esta invitación a moderar este conversatorio. Me voy a tomar unos breves minutos para introducir el tema y después poder escuchar e intercambiar ideas con nuestros tres panelistas. Y el concepto del cual vamos a hablar se enmarca en el acceso a medicamentos. Bien sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de acceso. No es solo la cobertura, no es solo el financiamiento, sino también, como hemos visto, resolver los 4 cuadrantes que nos plantea la OMS ya hace como 23 años, que deben estar resueltos armónicamente y que ustedes ven ahí para que haya acceso a medicamentos. Es decir, desde la indicación on-label, el comportamiento de adherencia, el relacionamiento del paciente con el sistema de salud y todo el proceso desde el diagnóstico, la prescripción y la dispensación, y aspectos del financiamiento, es decir, que en la prima de riesgo esté incorporado el valor presente del medicamento y de sus consecuencias, y también los aspectos de precio, entendiendo que cuando compra el asegurador el precio es relevante y cuando no hay cobertura es el paciente que enfrenta ese precio con pago de bolsillo. Estamos hablando de un contexto de nuestro sistema de salud que es esperable, es una discusión que lleva algún tiempo, que va a tener algún grado de reforma, tanto en aspectos como más cercanos, estamos en plena discusión de la ley corta de ISAPRES, pero también en la discusión de cómo debería ser nuestro sistema integrado o con un plan garantizado universal o un sistema único. En el ámbito de medicamentos, desde hace un montón de años, unos 18 años, hemos tenido profundidad en las coberturas. Antes, cuando me tocaba hacer la clase de cobertura de medicamentos, era bien breve. La cobertura de medicamentos más allá del ámbito intrahospitalario en Chile no existe. Es solo pago de bolsillo más seguros complementarios. Se nos vino régimen de garantías en el desarrollo que ustedes ven ahí,
la ley Ricarte-Soto y algunas otras acciones y medidas que van impactando el acceso a medicamentos. Prestaciones MLE, modalidad libre elección de FONASA, que aplican en FONASA y INISAPRE, con cobertura de medicamentos, eh, ley del cáncer, con su bajada de medicamentos de alto costo oncológicos, también con resolución de financiamiento, y tenemos un escenario que parece bien auspicioso en términos de que tenemos una mejora de acceso más allá de las prácticas habituales de dispensación de medicamentos intrahospitalarios en el sistema público y privado, medicamentos ambulatorios en el sistema primario de salud público. Pero a los pacientes les sigue preocupando el gasto en medicamentos de bolsillo. Se siente una desprotección, un par de láminas que están permanentemente en los medios públicos. Y esto tiene una razón que está medida, que es que gran parte, la mayoría del gasto en bolsillo de salud, es decir, ese que efectuamos al momento de las prestaciones, además de las cotizaciones que pudieran ocurrir para las personas trabajadoras, se destina a medicamentos. Y fíjense, mientras más disminuimos en los grupos de FONASA, el grupo A es el de menores ingresos, más alta es esta proporción. Pacientes de todos esos segmentos que deberían tener resuelto la cobertura de medicamentos terminan comprándolo, terminan yendo a proveedores privados a adquirir sus medicamentos. Algo pasa ahí. Y observamos que nos paramos en el paradigma del precio. Los medicamentos en Chile son caros, la gente está comprando y gasta mucho, por lo tanto, la solución es disminuirles el precio. Y tenemos un montón de medidas que apuntan a ello, es decir, a que esa compra, que ese gasto de bolsillo se reduzca a través de medicamentos más baratos. Entonces tenemos distintas modalidades que buscan sustituir, reducir el precio, traspasar descuentos, traspasar precios mejorados. Sin embargo, si nos paramos en el paradigma de la cobertura y entendemos que el problema está en que los medicamentos no están correctamente cubiertos por el sistema de salud, podemos mirar el problema desde otro lado. El precio siempre es importante. La pregunta es, ¿quién compra? ¿En un modelo mancomunado o en un modelo individual? Y como veíamos, desde el paradigma de la cobertura de los medicamentos tenemos herramientas potentísimas desde la Administración de Salud, que son modelos que han sido estudiados y reproducidos en otras latitudes. No tenemos que ir a mirar al NICE para ver cómo lo hacen. Tenemos las formas de evaluar y decidir las coberturas de medicamentos, pero algo pasa en esa brecha de cuál determinante de cobertura no está resuelto. Y planteo esta como pregunta inicial para nuestros panelistas y le voy a pedir al doctor Castro, a quien agradecemos su disponibilidad de presencia, que nos dé su visión de, bueno, en este contexto de anunciadas reformas al sector salud, ¿cuál es el rol que debieran jugar los medicamentos en términos de cobertura, de seguros de medicamentos? Doctor Castro. Sí, encantado, Rodrigo. No sé si me escuchan bien para poder proseguir. ¿Sí? Perfecto. Ya. Bueno, un agrado estar acompañando este seminario, decirles que este es un tema extremadamente sensible, es un tema que no está resuelto en Chile. Es de los países nuestros que no tiene un subsidio desde el seguro público, como ocurre en Europa y muchos otros lugares, que permita atenuar el gasto de bolsillo. Efectivamente, ese gasto hoy día está muy sobredimensionado en la medida que la vulnerabilidad baja de los segmentos socioeconómicos y en la medida que la edad aumenta. Y esa es una realidad. Ha habido un proceso legislativo en la Ley de Fármacos 2 que actualmente se encuentra en una pausa de espera del gobierno, no del legislador. ¿Por qué? Porque ese proyecto de ley sufrió enmiendas que fueron por observaciones de la Corte Suprema, en marzo del año pasado, y luego a mitad de año, por la prensa, aparecieron conflictos de interés que obviamente llamaron la alerta de la necesidad de poder reflexionar qué hacer frente a ese tema.
En definitiva, a petición de la Comisión de Salud que yo presido actualmente y de la mixta que está a cargo de mi colega el senador Chaguán, se le pidió formalmente al gobierno, alrededor del mes de mayo, que hiciera una indicación sustitutiva, es decir, que presentara un proyecto de síntesis con aquellas cosas más fundamentales, más priorizables, como por ejemplo los niveles de cobertura y de precio en rangos que pudieran ser aceptables para los puntos de venta, como también del costo máximo industrial en el caso del traspaso de laboratorios a los puntos de venta y la distribución. Esto iba a estar en octubre, el Ejecutivo del Ministerio de Salud se ha demorado, ha dicho que podría estar de aquí a fines de este año, o sea, en un mes más, y nosotros consideramos que este es un asunto extremadamente delicado porque el sentido de urgencia de poder atenuar el gasto de bolsillo es decisivo. Toda reforma de la salud, y entiendo que veremos después algo de eso, no puede dejar de incluir un FONASA, que hoy día tiene el 86% de afiliados de la población, tenga niveles de cobertura ambulatoria de medicamentos. Y eso pasa también por decisiones financieras y presupuestarias que hoy día, al menos por las restricciones que hay, no se han puesto sobre la mesa. Segundo, porque el cuerpo médico, como lo dice ese texto y fue unánime en su minuto, el cuerpo médico puede prescribir sobre la base de los principios activos y genéricos, de modo tal de que, salvo las excepciones que siempre están y pueden ocurrir, sea ese un criterio que permita también desde quien prescribe la receta ya atenuar los costos, a no ser que haya evidencia distinta, pero que en general se prefiera la denominada bioequivalencia para poder hacer la prescripción. Y en tercer lugar, que haya capacidad de información suficiente al público, porque hoy día la inducción de la demanda del público en el punto de venta es múltiple y por lo tanto la capacidad de decisión del usuario se ve muy asediada o confusa o sometida a distintas presiones, como el factor precio, como el factor de personas que indican sin ser profesionales, ¿verdad?, ciertos productos, más el mercado ilegal. El mercado ilegal hoy día es una tentación fuerte que afecta también al mercado regular. Me refiero a la venta por Internet de manera ilícita, me refiero a la venta en puntos callejeros de muchos medicamentos, algunos falsificados, otros en una cadena de distribución clandestina, y que son ya no hechos marginales, son hechos que hoy día están copando la atención del Ministerio Público, de la PDI, y que ha motivado un proyecto de ley que está en tramitación en el Senado en este minuto y va avanzando, que combate la venta ilegal de medicamentos y la falsificación en nuestro país bajo determinadas condiciones y enmiendas. Bueno, eso es lo que yo no quisiera alargarme en este punto, pero considero entonces que es esencial ir a un subsidio desde el FONASA, sería lo lógico, dentro de los mecanismos de rebaja el costo de los medicamentos para el usuario, la regulación, la inducción a que el prestador médico, prescriptor, tenga capacidad también de, por ley, ir al medicamento al principio activo en su receta, salvo excepciones bien calificadas, y que se determine con mucha libertad de información a las personas qué producto elegir sobre la base de información plena y transparente. Esos son, yo diría, los principios gruesos que compartimos muchos en el Senado, que nos parece debería estar recogido en esta enmienda, que estamos a la espera que el gobierno pueda ingresar a tercer trámite y último de comisión mixta sobre fármacos. Muchas gracias, senador Castro. Eh, Felipe, me gustaría tener la visión para la misma pregunta: ¿qué rol debieran jugar los medicamentos en un contexto de reforma de salud desde el punto de vista de la industria de los seguros, desde la experiencia tuya y desde una compañía de seguros que busca resolver esa necesidad de reemplazar siniestros que no sabemos cuándo van a ocurrir por una condición de seguridad en el gasto? Pues, ¿Aló? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Saludo al senador que está ahí en Valparaíso. Antes de referirme directamente a la pregunta que me hacen en el fondo, me gustaría dar un breve contexto, porque desde el mundo asegurador el contexto de los medicamentos en el fondo está en el contexto de lo que está pasando con el sistema de salud total, ¿ya? No es un tema aislado. Y me
como todos saben, el sistema de salud hoy día en Chile está en un periodo crítico. A pesar de que siempre esto parece el cuento del lobo para la ISAPRES, que ahora sí que sí, hay un hecho bien concreto, que es que en 10 días más, todas las ISAPRES tienen que mandar a los empleadores de 2 millones de personas un formulario donde indican que tienen que bajarle el precio que hoy día está actualmente cobrando por la tarifa GES, que es la que todos los asegurados en el sistema ISAPRE pagamos por cada una de nuestras cargas, en el fondo. Y ese es un dato concreto. Ahí el senador puede confirmar, pero a menos que pase algo que no sé qué puede ser, en 10 días más las ISAPRES tienen que notificar a estos empleadores de todo Chile, de estas 2 millones de personas, que ese precio cambia. Y eso me va a implicar que en promedio el sistema baje un 12% su ingreso en enero, que sería el primer mes donde se haría este descuento, y para algunas ISAPRES esto puede significar incluso una rebaja de su ingreso en un 20%. Entonces, efectivamente en el cuento de Pedrito el Lobo parece que ahora sí que el lobo va a llegar, a menos que pase algo de aquí a, no sé, 2 días más o 3 días más, porque las ISAPRES se van a mandar notificaciones el 10, porque trabajando en ISAPRES sé que ya deben estar todos los procesos operativos andando para que eso ocurra en la fecha, ¿ya? ¿Por qué es importante ese contexto? Porque en mi modo de ver, más allá de todos los problemas que hemos tenido o que han tenido la ISAPRES en su historia, aumentos de precios, temas de licencias médicas, etcétera, que dan como para varios seminarios más, mi diagnóstico es que el problema central de todo esto es cómo es nuestro sistema de salud y cómo la gente hoy día accede o está acostumbrado en Chile a acceder a prestaciones de salud y por ende a prestaciones también de medicamentos. Yo creo que acá si cuento una historia, me imagino que todos van a encontrar ciertas similitudes con lo que voy a contar. Pero hace poco tuve un caso de una persona que tuvo una lesión en el tobillo haciendo pádel, que ahora está tan de moda, y pidió una consulta. Obviamente no pidió una consulta a un médico general, ¿no es cierto? Pidió una consulta a un especialista de tobillo que seguramente estudió 15 años, por lo menos, para atender a esa persona, obviamente con un costo de un bono bastante alto. Fue al doctor, el doctor le recetó obviamente una resonancia magnética, porque ya ningún doctor traumatólogo receta otra cosa, y se hizo la resonancia magnética, obviamente por un valor de 500 lucas que costó eso. La persona, después de recibir el informe médico, se lo mandó al doctor y le dijo: doctor, apareció esto en mi informe médico. El doctor, obviamente, muy ocupado, se demoró un par de días en responder el mail. Y como se demoró un par de días, esta persona fue y pidió hora con otro médico en el mismo centro médico, porque también era un doctor con 15 años de estudio y muchos de experiencia, para leer el informe de su compañero que no había respondido el informe médico. Obviamente, el doctor número 1 dio una receta de analgésico y el doctor número 2 dio otra, en el fondo. Y eso se repite en muchas cosas. Las que me imagino son mamás acá saben que de repente cuando llevan el hijo a un pediatra no les gusta, pueden llevarlo a otro en la tarde y si no les gustó a otro mañana. Y en general la gente en Chile está acostumbrada a usar sus seguros de salud de esa manera, en el fondo. Es el paciente el que decide cuándo ir, dónde ir, cuántas veces ir. Si la persona quiere ir 7 veces y hacerte 7 resonancias en una semana, no hay ningún control respecto a eso. Y eso es lo que, a mi modo de ver, es lo que ha llevado el sistema a donde está. Y si no lo corregimos en esta reforma que se está estudiando, probablemente este problema lo volvamos a tener en pocos años más. Todos los sistemas del mundo de salud que Chile admira, el canadiense, el inglés, incluso el norteamericano, que acá el profesor puede contar con mucho más detalle que yo de qué se trata, no funcionan de esa manera. Yo no puedo ir a un traumatólogo porque me dolió una mano o ir a un dermatólogo porque me salió un granito en la espalda, ¿no es cierto? Los accesos a especialistas son mucho más altos. Hay médicos generales, los médicos generalmente tú vas al médico que tiene convenio con tu seguro y si tú no tienes convenio el seguro te dice: yo, mire, si quiere ir usted a otro médico, yo no le voy a pagar.
Y si usted quiere ocupar el seguro, tiene que ir a este médico que atiende en este lugar a esta hora en 2 semanas más. Así funcionan los sistemas y aún así tienen graves problemas de control de costo. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque siento que con los medicamentos es exactamente lo mismo. O sea, las ISAPRES y las compañías de seguro que hoy día bonifican medicamentos y tienen cobertura de medicamentos, mientras existe este modelo, difícilmente van a poder absorber riesgos mayores a los que actualmente están absorbiendo en el fondo. Básicamente porque hoy día en un colectivo tarificar un seguro de medicamento, la parte de medicamento, por ejemplo, en el fondo saber que hay un bolsón de tanta plata que se va a acabar durante el año y sin ningún tipo de control. O sea, uno no, es como extender un cheque en blanco para que la persona lo ocupe hasta que se le acaba en el fondo. Y mientras tengamos este modelo de libre acceso, donde las personas van cuando quieren, donde quieren, las veces que quieren, van sin ninguna limitación, y más que limitación, ninguna guía médica, porque quiero también que entiendan que este no es un problema económico, es un problema sanitario. Que sea el paciente el que define qué secuencia de doctores va tomando y que es finalmente un problema sanitario, porque yo como paciente no tengo toda la información para saber cuál es el mejor médico o cuál es el mejor examen que me corresponde hacerme bajo a una cierta situación. O sea, el hecho de que a mí me duela el estómago y pida ahora un gastroenterólogo específico puede ser un gran problema, porque puede que tu problema no tenga que ver con el estómago, puede ser derivado de otra cosa, pero tú accedes a un gastroenterólogo de última generación porque te duele el estómago y crees que eso es lo mejor para ti. Lo mismo puede pasar con un grano en la mano, que yo pues, si fuera un dermatólogo, y bueno, el dermatólogo va a recetar cosas de dermatólogo. Entonces, no es un problema solamente financiero, es un problema sanitario, no es la mejor manera. Ustedes saben que en Chile más de la mitad de los partos son por cesárea. Yo quiero saber en qué país del mundo la mitad de los partos son cesárea. El doctor debe saber seguramente que desde el punto de vista médico menos del 10% de los partos ameritan cesárea. ¿Y por qué pasa eso en Chile, en el fondo? Por el sistema de salud que tenemos. Entonces, para no alargarme y a lo mejor dar la oportunidad a que esto haya rebate y todo, yo creo que acá la oportunidad es que en el nuevo sistema se recojan cosas exitosas. Por ejemplo, ¿por qué el GES sí se puede pagar y sí se puede cubrir de la forma que se puede cubrir? Porque hay una cartilla médica. Entonces dice, oiga, si usted tiene diabetes, tiene que ir a este doctor tiene esta lista de medicamentos, ese Mademecum está certificado que es el más costo eficiente y por bajo esas condiciones no hay problema de que una ISAPRE o una compañía de seguro pueda decir, sí, yo me comprometo a dar un 90% de cobertura porque eso lo puedo tarificar y lo puedo controlar. Claramente en sistemas como ese, como el GES u otros, efectivamente sí puede haber una mayor participación de los seguros y un mayor compromiso en el fondo. Y lo que dicen acá en la presentación, una mayor cobertura. Pero si el nuevo sistema de salud, y aquí está el senador, que se está pensando, no corrige estos temas en el fondo de cómo se accede a la salud, de cómo se fortalece la atención primaria para que el acceso a especialistas sea cuando deba ser y no a gusto del consumidor o al gusto de la clínica, que los tratamientos de las distintas enfermedades tengan un cierto protocolo para que uno no entienda de que si voy al médico A, el protocolo es A y si voy al médico B, el protocolo es B. Si no hay cambios radicales, no solamente vamos a tener problemas las compañías de seguros, sino que lo que hoy día estamos viendo con la ISAPRE rápidamente va a volver a colapsar. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Felipe. Cristian, quería hacer la misma pregunta. ¿Cómo ves el rol de los seguros de medicamentos y en un contexto de sistema de salud? Es decir, donde, claro, por un lado tuvimos la experiencia de un sistema de salud unificado en los momentos de pandemia y en la práctica, como vemos, los pacientes FONASA y por supuesto los ISAPRE hacen de la farmacia un sistema de salud unificado. Lo que no logran en el consultorio, en el policlínico de especialidades, lo dispensan a costo de bolsillo, con todas las consecuencias que ello tiene, en la farmacia privada.
¿Cómo se ve ese futuro? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Saludo también acá al senador, a Felipe. Como siempre al tercero le cuesta un poco decir cosas distintas o novedosas. La verdad Felipe hizo una muy buena presentación de lo que yo comparto de cuál es parte central del problema. Acá hay un problema de cómo está organizado el sistema y de incentivos que es profundo. Y tal vez uno debiese preguntarse cómo podemos abordar este problema, cómo podemos de algún modo cambiar los incentivos. En ese contexto lo que está pasando hoy día es al mismo tiempo un desafío, hay una situación de crisis real. Yo tengo un background bastante más financiero y acá lo que muchas veces uno olvida de toda esta discusión de las ISAPRES es que hay ratios financieros que obligan la intervención, por ejemplo, de la superintendencia. Entonces uno dice, ¿qué estamos viviendo? Bueno, si por algún motivo se reconoce la deuda de los fallos, las ISAPRES inmediatamente van a tener que aumentar su deuda en un monto más o menos alto, que la va a hacer caer en niveles donde los ratios financieros o bien los dueños van a tener que aportar o va a deber ser intervenida por las ISAPRES, o sea, por la superintendencia. Estas son situaciones que estamos viviendo de... Entonces, ¿hacia dónde va esto? Tenemos un sistema que no estaba funcionando, que está en situación de crisis, y la pregunta ahora lleva un poco a lo que tú dices de cómo entran los medicamentos en esta sopa, en este enredo. La pregunta es muy difícil de abordar porque la verdad es que no sabemos. Depende mucho de cuál sea la solución a esta crisis que estamos viviendo, que si bien parece crisis de las ISAPRES, es una crisis sistémica. Hay números así, algunos números brutos. Más o menos 50% de las consultas médicas de especialidad en Chile son realizadas por doctores privados y el 50% de ellas son modalidad libre elección. Y resulta que los doctores privados, más o menos entre un 40 y un 60%, dependiendo del doctor, se financia vía ISAPRE. Entonces ustedes se preguntan, ¿qué sucede si el doctor deja de recibir entre un 40 y un 60% de su ingreso? Por supuesto que hay un problema que se traspasa la crisis desde las ISAPRES al sistema, a la modalidad libre elección. ¿Cuántos de los doctores que trabajan en FONASA en paralelo tienen una consulta privada? ¿Cuántos de los doctores, amigos míos, que trabajan en FONASA tienen salarios o están dispuestos a trabajar por un salario relativamente más bajo porque compensan con su consulta privada? Entonces, lo que yo quiero decir acá es, estamos en una situación donde una crisis encapsulada en las ISAPRES podría transformarse en una crisis sistémica. Y esto se replica para el financiamiento de los hospitales, financiamiento de las enfermeras en menor medida. Y ahora sí que sí entramos al tema de los medicamentos. Bueno, este es el escenario sumado a lo que mencionó Felipe. Y en este escenario, ¿cómo entran ustedes? ¿Cómo entran los medicamentos? Y aquí hay que despostar el animal. Uno pensaría, hay enfermedades crónicas, hay condiciones agudas, hay otro tipo de cosas más pequeñas, por decirlo más o menos. ¿Cómo probablemente uno esperaría que las condiciones crónicas se solucionen? Acá yo estoy 100% con lo que dice Felipe. La única solución acá es, de algún modo, abordar el tema desde la protocolización. O sea, necesitamos que hayan guías, que esté acotado el gasto. Las condiciones agudas es un poco más complejo y el resto ya estamos hablando básicamente over the counter, aún más complejo de regular. Y entonces, la verdad es que es difícil la pregunta, no sé si la dejamos para después la siguiente. Gracias, Gabriel. Yo creo que hemos vislumbrado algunos elementos reinteresantes de cómo la libre elección tiene mecanismos que a veces no son virtuosos para el control del gasto, ni permiten sustentación de, claro, coberturas de salud y de medicamentos a largo plazo. Pero quería invocar al senador Castro para una pregunta que
que es más sistémica. El 80% de la población no tiene libre elección, se atiende en la red pública de salud, se atiende con protocolos, y que en muchos casos son protocolos muy adecuados y muy valorados. Entonces, parece que hay una experiencia ahí re importante y una práctica re importante en el Sistema Nacional de Servicios de Salud, donde esto ya está, donde el sector privado dice, hoy vamos a descubrir los protocolos, esto ya está. Y la pregunta del senador Castro, y después la replico, es, bueno, ¿cómo internalizar que el sistema público por sí solo no se la puede, al menos en el ámbito de medicamentos, y eso se expresa en que los pacientes están comprando medicamentos en farmacias privadas de bolsillo? ¿Cómo internalizamos ese costo que les traspasamos a los usuarios con el riesgo de la no adherencia y del mal tratamiento y del uso de cualquier medicamento? Doctor Castro. Sí, yo creo que hay, en cuanto al tema del precio de venta, mencionaba antes que la prescripción médica es clave. Si hay un subsidio, ese subsidio tiene que evitar hasta donde sea posible el llamado riesgo moral o sobreuso no justificado. Luego, Chile es un país que tiene que tomar un camino respecto a los impuestos generales, si el IVA o no va a ser, como lo es hoy, parte del impuesto que tienen los medicamentos. Y si queremos o no tener un sistema de banda de precios o de regulación en los puntos de venta. Menciono los aspectos que hay que abordar y que el proyecto legislativo tiene que colocar. Luego, si tenemos un mundo de medicamentos de marca, otro mundo de principios activos genéricos y un mundo intermedio que ha crecido mucho, que son los bioequivalentes, tenemos que centrarnos en tomar decisiones sobre los accesos a estos productos. En ese plano, yo veo 4 problemas hoy día de salud que son los que requieren mayor atención de parte de la ciudadanía por la magnitud y los valores que implican el consumo de estos productos. Uno es el cáncer. Hoy día el cáncer ya no es una enfermedad que deja desahuciada a una persona como hace 50 años atrás, automáticamente por hacer el diagnóstico. Hoy día hay decenas, cientos de terapias del cáncer medicamentosas, además de las tradicionales de la oncología, como la cirugía, la radioterapia. Luego, los enfermos crónicos son un capítulo, porque la sociedad moderna va hacia enfermedades crónicas no transmisibles, y por lo tanto el consumidor crónico de medicamentos es un tipo de paciente que hoy día existe en la sociedad con cada vez mayor frecuencia. Luego están los grandes problemas de salud mental, que la pandemia dejó instalados, trastornos de distintos tipos de salud mental que hoy día son prioridad, pero que no es suficiente la cobertura, esencialmente la cobertura médica para llegar a pesquisar, diagnosticar y tratar los problemas de salud mental con los psicofármacos que abundan en el mercado hoy día de distinta naturaleza y de mucho nivel de autoconsumo. Y por último, los problemas derivados de las enfermedades de alto costo. Un ejemplo de ello es la ley Ricaurte-Soto, que hoy día, ustedes saben, está estancada en el algoritmo financiero y que ha enlentecido la posibilidad de incorporar más patologías. Recién ahora en la ley de presupuesto hemos logrado, en acuerdo con el gobierno, que 2 nuevas patologías se sumen para subir de 27 a 29 el grupo de enfermedades, y 2 que entrarían por acuerdo de riesgo compartido con los laboratorios, que son atrofia medular espinal y fibrosis quística. Pero esto es un proceso que ha sido muy lento. O sea, hoy día ciudadanamente, por cáncer, por salud mental, por enfermedad crónica o por enfermedades de alto costo, hay un tema de extrema sensibilidad respecto a los medicamentos. Y ese es un hecho que tiene que ser abordado porque encarece, obviamente, el sistema. Yo estoy de acuerdo en que haya un mecanismo de regulación de la demanda en cuanto a que la libre elección fracasa si solo es a petición del paciente el gasto infinito. De hecho, la modalidad de libre elección de FONASA tiene gastos hoy día muy desmesurados que no tienen control sanitario. Ahora, la forma en que se hace el control tiene que ser bajo esquemas de médico de cabecera o médico de familia, ¿verdad? Que tenga una cierta cadena de lógica y razonabilidad en la secuencia de la indicación de medicamentos, no la anarquía en materia de medicamentos. Pero a eso hay que agregarle todos los incentivos mal puestos, porque hoy día el problema no es solo los médicos. El problema es qué hacemos cuando los incentivos están dados desde los laboratorios, desde las mismas farmacias,
desde la automedicación cultural que hoy día existe, y por cierto también de los profesionales médicos respecto a lo que la gente se lleva a la boca como es un medicamento. Este es un problema hoy día bastante profundo, diría yo, porque el factor precio ha hecho que no se respeten la mayoría de las normas actualmente vigentes. Me refiero a los reglamentos, me refiero a cuántos medicamentos se venden hoy día en las farmacias que son producto de una verdadera consulta médica que se hace en el mesón de la farmacia, que no pasa por ninguna receta. ¿Cuánto seguimiento se le hace a los crónicos? Porque las empresas están también dedicadas a fidelizar a sus clientes crónicos por farmacia, y la competencia hoy día estamos hablando de varios miles de farmacias, ¿verdad?, en el país. Este es los países que tienen más farmacias. ¿Cuántas de ellas son tan necesarias o no? Hay alrededor de 60 comunas que no tienen farmacia, que tienen que tener otros mecanismos para llegar a las personas. Las farmacias de los hospitales y de los CEFAM claramente no pueden, no dan abasto, ni siquiera pueden completar el tratamiento de un mes. Entonces, tenemos una situación muy delicada, donde además la fe pública y la credibilidad de pronto se ponen en juego. Doy el ejemplo de lo que pasó con Mucordelia, la bacteria de un laboratorio que se pesquisó en su planta, en los pacientes, en los productos, y que ha motivado un verdadero escándalo con la salida del director del ISP sin sumario, donde hay versiones contradictorias, donde hay reportajes de televisión que ustedes habrán visto, donde hay gente que ha muerto, más de 45 hasta ahora, y las familias no saben de qué murieron esas personas. Se dice que hasta 600 contagiados habría, y ese laboratorio es uno de los principales proveedores de sueros y nutriciones en Chile. Esto es un problema de fe pública, ¿no es cierto? Alguien tiene que poner la verdad en esto, que tiene que ser la justicia y la autoridad sanitaria, porque se entiende que los productos farmacéuticos, se ha entendido así, son productos estériles, asépticos, pero llega un momento en que esto empieza a enredarse, empieza a confundirse, sobre todo en los grandes establecimientos. No dejo de mencionar un punto que siempre ha estado rondando, por último, que tiene que ver con el valor de los medicamentos en clínicas, que es un tema de controversia, porque lo que se le cobra en la cuenta final a una persona internada en una clínica, en su detalle respecto de medicamentos y cuánto cuestan esos medicamentos, caramba, que es un problema. No siempre hay conformidad o no siempre hay conocimiento del valor de la cuenta respecto de eso y qué se está cobrando. Entonces, esto es un tema que ha sido motivo de fallos incluso del Tribunal de la Libre Competencia en otras épocas, pero hoy día yo me quedaría sobre todo con la irrupción ilegal, con la irrupción clandestina, con verdaderas bandas que hoy día están suplantando medicamentos. Y esto no es un invento, está en manos de la PDI, que yo creo que nuestra discusión académica o intelectual o legislativa se puede quedar corta o llegar tarde si no abordamos este nuevo nicho del mercado negro que entró al mundo de los medicamentos lícitos y que sin embargo lo está subvendiendo, ¿verdad?, en cadenas de distribución irregulares, que son claramente maliciosas y que hoy día se han instalado en nuestro país. Del fentanilo solo debo decirle que estamos frente, no puedo dejar de mencionarlo porque es una de las drogas más potentes del mundo hoy día, siendo un medicamento usado así, y así me ha tocado a mí usarlo cuando trabajé en la UCI y el hospital por más de 20 años, con la potencia que tiene un analgésico como el fentanilo, pero sin embargo, aquí vamos a entrar en detalle. Es la droga del siglo XXI, es la más barata, es la que se puede mezclar con otra, es la que hoy día en Estados Unidos, miren ustedes el nivel de muerte que se están produciendo en miles de personas. Miren ustedes la reunión que tuvo el presidente de México con el presidente de Estados Unidos la semana pasada. ¿Cuál era el tema principal? El tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos, porque ahí está el consumo. En fin, o sea, esto tiene muchas aristas. Y creo que en eso, por eso he sentido urgencia que le hemos pedido al gobierno que esto se aborde con toda la integralidad que requiere este gran mundo del mercado de los medicamentos en las condiciones de hoy en Chile. Gracias. Gracias, senador Castro. Estando ya sobre la marcha, no me gustaría dejar de escuchar cuál sería la opinión desde el mundo de los seguros de cómo podrían articular esta mancomunión pública-privada. ¿Hay espacio para desarrollar productos cerrados en seguros complementarios de salud? ¿Este seguro de sobrecapa en FONASA va a poder hacer eso? ¿Va a poder complementar prestaciones y coberturas en el prestador público con prestadores privados? ¿Hay interés?
Bien, sí, es interesante cómo se va a terminar de resolver este tema del traspaso de personas del sistema ISAPRE a FONASA. En particular el tema de los medicamentos. Efectivamente, hoy día los pacientes FONASA sí tienen cobertura en sus medicamentos GES, pero su experiencia es muy distinta porque tienen que ir a hacer una cola a un consultorio muy temprano versus una persona de ISAPRE que va a la farmacia al frente de su casa y le tienen una bolsita lista y esperándolo con su nombre y con estacionamiento al lado. Entonces, ese cambio va a ser bien dramático en el fondo. Vamos a ver en el fondo si cómo FONASA se va haciendo cargo, entre otras cosas, de cómo dispensa esos medicamentos. Y en ese sentido, a tu pregunta, yo creo que sí, de todas maneras pueden aparecer espacios de colaboración. Si existen medicamentos protocolarizados como es el GES o la ley de Cartesoto o la ley de cáncer, y efectivamente FONASA no da abasto, puede haber un espacio para la aparición de nuevos seguros que usen esa reglamentación y puedan cubrir los medicamentos. Y con esto termino. Lo más importante en el fondo es que si FONASA está pensando en traspasar cierta de sus responsabilidades a seguros privados mediante licitaciones o como seguramente ustedes han escuchado que se ha pensado en la ley corta, es fundamental que las características de ese seguro eviten el uso no correcto de esos seguros. Y en particular hay temas de suscripción, o sea, la ley corta que hoy día presentó, donde aparece este seguro diseñado, que entiendo no cubre medicamentos, tiene una lógica de que las personas pueden entrar o salir cuando quieran del seguro. Y en esas condiciones, obviamente, para las compañías de seguro es bastante complejo. Entonces, a tu pregunta bien concreta, yo creo que sí va a haber oportunidad. Las compañías de seguro están muy claras de que el rol que van a tener que jugar después de las ISAPRE o cuando disminuyan dramáticamente sus afiliados va a aumentar. Va a haber oportunidades con los clientes FONASA. Hay protocolos detrás, pero aquí vamos a requerir la voluntad del legislador que efectivamente comprenda, en el fondo, qué características tienen que tener las condiciones de suscripción, particularmente, de entrada y salida de estos seguros, para que efectivamente las compañías de seguro puedan participar. Muchas gracias, Felipe. Y Gabriel, desde el punto de vista sistémico, bueno, tenemos experiencias donde se combinan seguros públicos con capas de seguro privado, pero ¿se visualiza el rol de seguros privados ayudando a articular los dos subsistemas privado y público de atención de salud como los que tenemos acá? A ver, voy a ser un poco latero académico de repente, pero bueno tener dos bases académicas. La primera es los dos riesgos de cualquier sistema de salud, o los dos principales, uno lo mencionó el senador, el riesgo moral. Básicamente se usa más dado que tienes el seguro. Y el segundo es la selección de riesgo, que es cuando tú te quedas con los más sanos. Básicamente todos queremos tener un seguro donde ninguna persona se accidente. Cobramos el seguro y no gastamos ni uno. Eso es selección de riesgo. Entonces, cualquier sistema que uno diseñe va a tener que abordar estos dos problemas. El primero es cómo acotamos el uso, y eso básicamente ya vimos que puede ser protocolos, normas claras, algo que algunos incluso desde el punto de vista de un par de compañías de seguro que he asesorado, el riesgo judicial. Hoy día hay un temor reverencial a que los acusen o los obliguen a mantener la cobertura de seguros diseñados con reglas que están cambiando. Si a uno le cambian las reglas, lo natural es cambiar las características del seguro. Hay un temor que con este nivel de incertidumbre es muy difícil generar seguros complementarios. Segundo, va a haber que armar algo que permita, así como se controla el gasto, que permita evitar que los seguros se queden solamente con la gente más sana, porque si no, no cumple este rol de complementariedad. Entonces, resumen, yo veo que es importante, va a ser
necesario y probablemente van a surgir soluciones, pero para que esas soluciones de mercado surjan se requieren condiciones de base, y esas condiciones de base son reglas claras respecto de qué es lo que estoy cubriendo y cuáles son los riesgos de lo que cubro. Y para que sea socialmente óptimo, además lo que estoy cubriendo tiene que ser razonable. Y por lo tanto, o bien los mismos seguros van a generar los protocolos, o bien la legislación va a armar estos protocolos. Y solo para terminar, hay un tema que a uno se le olvida, pero las compañías de seguro grandes, en general, tienen modelos financieros, no son seguros de salud, no tienen contralorías médicas. Entonces, hoy día dependen fundamentalmente del trabajo que hacen las compañías de salud especializadas. Y por eso son de segunda capa. En el minuto que uno les da un rol de primera capa escondido, lo más probable es que van a evaluar financieramente el riesgo y van a evaluar si es que les conviene tener una contraloría médica. Entonces esos son como los desafíos. Y solo para terminar también, a ver, el escenario está cambiando tanto que es súper difícil. O sea, está cambiando quién va a comprar medicamentos, está cambiando bajo qué normas van a comprar, está la ley de fármacos, etcétera. Gracias, Gabriel. Estamos en un escenario cambiante. Creo que este tema queda para la siguiente discusión en las siguientes semanas y probablemente meses. Quiero agradecer, estamos sobre la hora, al senador Juan Luis Castro por su participación y disponibilidad, y lo liberamos para sus actividades. Juan Luis, muchas gracias. ¿Algo? No, muy agradecido, Rodrigo. Y este es un tema que a mí me apasiona permanentemente y quiero decirle a ti y a todos, las autoridades que están presentes y el público, estamos muy receptivos a recibir proposiciones. Estamos en un momento en que eso es factible. Entonces, en el mes de diciembre y enero, si están las condiciones y ustedes lo estiman, poder hacerlo, lo plantearé mañana en el Colegio de Químicos Farmacéuticos, que está de aniversario. Aprovecho de saludar también a quienes son químicos farmacéuticos que están aquí presentes. Y, en fin, creo que tenemos que dialogar más todos los actores del sistema, porque el propósito y el sentido de urgencia que esto tiene sigue siendo cada vez mayor. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, senador Castro. También quiero agradecer, por supuesto, a Felipe Allende y a Gabriel Fernández por su participación, por sus interesantes comentarios, por los temas que nos dejan planteados en términos de los desafíos, claro, de un sistema de salud complejo, de un sistema de seguro de salud complejo y de un mundo de la cobertura de los medicamentos que le agrega complejidades adicionales. Muchas gracias a todos y seguimos conversando de estos temas. ¿Me escuchan? Bueno, gracias Rodrigo, gracias Felipe, gracias Gabriel. Oye, vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Tenemos todavía un ratito. Tenemos unos micrófonos por ahí, ¿no es cierto? A ver si nos ayudan. Yo creo que lo que acabamos de escuchar es súper interesante, nos deja algunos temas abiertos. Fármacos 2, por ejemplo, digamos, que lo planteamos hace un rato y que queda clarito que no está para nada dormida. Ahí está, para que lo tengamos presente. Bueno, preguntas. ¿Les queda alguna pregunta? Allá la doctora Jaramillo tiene una pregunta. Eduardo, yo tengo una pregunta sobre tu presentación. Entre similares, bioequivalentes, ¿cómo hacen la diferencia? ¿Tengo que presumir que dentro de los similares no hay bioequivalentes? No, hay muchos bioequivalentes dentro de los similares. De hecho los separamos por efectos de clasificación, los separamos por su calidad de bioequivalentes, no de similares, pero son similares. Y un buen punto, Liliana, porque en los genéricos biosimilares, genéricos, por ejemplo, no tenemos cómo diferenciarlos. Por lo tanto, en el mundo de los genéricos podrían haber también bioequivalentes. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Pero para efectos de similares, no están los bioequivalentes, están fuera, se categorizan como bioequivalentes. ¿Sí? Y si yo juntara esas tres categorías, genéricos, biosimilares y equivalentes, ¿su comportamiento se parecería más de manera condensada, digamos, que el de los genéricos, que está aumentando? ¿No? No, se comportarían más como similares, de hecho. Y me llama la
Pues bien, las cifras dicen que no crecen, que se mantienen estables, lo vimos hace un rato atrás, de hecho. Y aquí te paso el balón. ¿Por qué ese comportamiento de los bioequivalentes cuando en mis tiempos prehistóricos lo que se esperaba era que marcaran la pauta? Pero ¿quién no respondió? ¿No respondió el público? ¿No respondió el médico? No, ¿la industria no lo manejó bien? ¿El sistema de salud? A tu juicio. Yo diría que todas las anteriores, y además que creo que hubo una información bastante distorsionada del mundo de los bioequivalentes. La gente, el público común y corriente, piensa que los bioequivalentes son, que podría haber bioequivalentes de cualquier cosa, digamos. Y eso no es así. Sabemos que está limitado a algunos sólidos orales, sabemos que hay algunas drogas, otras no. Por lo tanto, yo creo que la difusión del concepto de bioequivalencia por parte de la autoridad fue bastante pobre. Esa es mi impresión. Y yo creo que no hubo un gran interés por parte de los stakeholders del mundo, digamos, en generar claridad respecto al tema. De hecho, yo mismo, en más de alguna oportunidad, escribí cartas a autoridades comentándoles de esto y comentándoles que sería bueno aclararlo y jamás hicieron ningún tipo de acuse de recibo, ni respuesta, ni nada, digamos. Así que yo creo que en su momento, cuando el tema fue muy publicitado, era más político que práctico, Liliana. Esa es la impresión que tengo. Gracias. ¿A usted? Allá. Vale. Gracias, una excelente mañana. Una consulta, ¿cómo vislumbran ustedes el hecho de que Salcobran se haya adherido a la ley Cénabas con 11 productos ya? Gracias, Jorge, por tu pregunta. Mira, era esperable, eso se venía hablando desde hace bastante rato. Si tú te acuerdas cuando salió el tema de la Cénabas hace ya un tiempo, autoridades de Salcobran en su momento públicamente dijeron que a ellos les interesaba estar involucrados en el mundo de Cénabas. Por lo tanto, lo que ocurrió fue consecuencia de una conducta de Salcobran muy consecuente con lo que en su momento había dicho. Ahora, quiero creer que así como entró Salcobran, podría entrar Ahumada, podría entrar Cruz Verde, o sea, podría entrar cualquiera. No es un resorte exclusivo de Salcobran. Y me parece que para los 12 productos que entraron, bien por pacientes que ahora voy a comprar los más baratos, que al final del día, y un poco en los términos que estaba comentando Rodrigo y nuestros invitados, es de lo que se trata, de mejorar el acceso, y en este caso podríamos también ayudar un poco. Rodrigo más que no, pero podría ser. No sé si te contesto, Jorge. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O ya nos vamos a almorzar? ¿No? Bueno, cerramos. Les insisto, las presentaciones que han estado hoy día están disponibles, por favor, pídannoslas. Hay que mandarlas por WeTransfer, son más o menos pesadas en términos de megas, así es que les pido que por favor nos las pidan igual a Cristi, igual a Ale o a mí, y se las hacemos llegar. Agradecerles de nuevo, ha sido un gusto estar con ustedes, y si Dios quiere nos vemos el próximo año por aquí mismo. ¿Sí? Muchas gracias, que estén muy bien.